Hoy les hablaremos Julián Ernesto Oliva y quien les habla Carlos Eduardo Martínez sobre el tema observatorios, fuente de información, desarrollo e innovación de empresas. Para dar inicio a nuestro encuentro, queremos compartir con ustedes las siguientes palabras de Byung-Chul Han, que nos dice lo siguiente: la soberanía se traslada de los territorios a los datos. La información es poder y quienes manejen los circuitos que producen, almacenan y procesan los datos estarán mejor posicionados en la jerarquía del poder global. El problema no es la automatización, sino la sociedad del descarte. Como ustedes ven, estas palabras nos generan una ambientación muy interesante en lo que tiene que ver con el tema de nuestros territorios. Nosotros somos conscientes de que el mundo cambia, los entornos cambian y por consiguiente las organizaciones tienen que estar preparadas para estos. Los temas que vamos a desarrollar y a compartir con ustedes son los siguientes: conceptualización del observatorio, ¿qué es la información? ¿Qué son los datos de información? Bases de datos y repositorios. Respuestas de gestión del conocimiento a través de un observatorio de competitividad. Socialización de experiencias de observatorios visitados. ¿Cómo ha cambiado el entorno económico post-pandemia? ¿Qué estrategias propone la CEPAL? Y esto se encuentra en el marco del proyecto de Observatorio de Inteligencia Competitiva que se está gestando desde el Centro Regional Zipaquirá de Unimundo. William, bienvenido. Muy buenas tardes, profesor Carlos. Es un placer estar con usted para abordar el tema del observatorio como fuente de información. Pero, Carlos, ¿y qué es un observatorio? La verdad, hay múltiples definiciones. Entre ellos encontramos la siguiente. Según Pirella Morillo y Almanza Franco y Pulido Daza en 2018, me dice que se relaciona como un conjunto de acciones organizadas con el propósito de interpretar realidades, objetos, actores, reconstruir las situaciones variables a través de una serie de indicadores y procesar información, básicamente para tomar decisiones. Pero si usted mira, mi querido Julián Ernesto, cuando vemos esta imagen que usted encuentra al frente, nos habla de analizar las necesidades, captar información, analizar procesos y valorización de información. Vamos a hablar también de comunicar los resultados y usar un conocimiento generado como lo anterior. Todos ellos prácticamente se generan una capacitación y organización de la información, y también se habla del tema de la generación de inteligencias para hacer las tomas de decisión. Entonces mire que el concepto, mi querido William Ernesto, es bastante amplio. Y uno se preguntará por qué nosotros compartimos con ustedes el tema de observatorio. ¿Cuál es nuestro interés? Nosotros sabemos que en el municipio de Cajicá, en este momento ustedes tienen un observatorio social y que lo han venido gestando desde hace un promedio de 2, 3 años, si no estoy mal. En este análisis que alguna vez tuvimos la posibilidad de tener este encuentro, hablábamos con los que estaban orientando el proceso y la idea era que tuvieran la capacidad, ¿cómo se llama? La posibilidad de tener información clave, de comprender la información y de una u otra forma, directa o indirectamente, poder tomar decisiones asertivas, minimizando costos y maximizando posibilidades de desarrollo económico en la región, en particular dentro del municipio. Pero también hay un detalle. Cuando hablamos de que es un observatorio, por ejemplo, Miligori en 2019 cita TESDA en el 2002, y argumenta que los observatorios son un sistema estructurado y organizado en búsqueda permanente de información de calidad, validando su origen, haciendo análisis del entorno y monitoreándolo, construyendo una nueva y motivando su uso. Como usted lo ve, en esta imagen hablamos de empresas, y como estamos hablando de diferentes tipos de empresas, pues, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros conocer de las empresas? Primero, que las empresas tengan la capacidad de comprender quiénes son sus proveedores, qué tipos de clientes tienen, cuáles son sus competidores, qué tipos de grupos de presión tienen, cómo se encuentra la información que genera el Estado a través del gobierno, y todo esto en un entorno específico en lo que tiene que ver con la parte sociocultural, la parte tecnológica, la parte política, la parte global, como consecuencia de un macroentorno. No sé si logré dar respuesta a tu pregunta, William Ernesto. Sí, es muy claro.
frente a qué es un observatorio. Todo con el carácter de buscar y de ir más allá de procesar la información y de generar, a partir de unas bases de datos y de repositorios, una postura proactiva para poder desarrollar y articular un conocimiento a un grupo de interés o especialmente a unas empresas del sector. Un ejemplo, vamos a decir qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos observatorios? Captar toda la información de qué está produciendo acá en Sabana Centro y cuáles son esos bienes y servicios en los cuales van a producir y son los que están requiriendo la región, en qué cantidad. Esta información, obviamente, va a servir de mucha ayuda para las empresas porque van a determinar cuáles son esos recursos, qué técnicas se están utilizando para la producción. También si hay patentes, si es de propiedad pública o privada, y para quién van a producir, a quién se destinará esa producción, dónde se distribuirán esa producción y sus fuentes de ingresos. Entonces, estas observaciones de mucha ayuda a estas empresas. Hay veces muchas organizaciones y personas desconocen estos observatorios y por eso la necesidad debemos de que tenemos que abrir estos espacios para que nos conozcan, nos visibilicen y nos lleguen a nosotros para poder solicitar esa información, no de una vez ya estructurada para el beneficio de la organización. William Ernesto, pero seamos sinceros entre nosotros, cuando nosotros hablamos de observatorios, necesariamente tenemos que tener claridad, de acuerdo a la concepción que hemos nosotros construido, es la siguiente, y dice, los observatorios son sistemas abiertos de investigación que capturan información, integran herramientas de búsqueda, clasifican, procesan datos en convergencia con los intereses de los stakeholders internos y externos de las organizaciones, fomentando los aprendizajes colectivos, apoyados en la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para hacer transferencia de información, haciendo uso de herramientas de gestión del conocimiento que conducen a usuarios a tomar mejores decisiones. Como te das cuenta, William, empezamos a evidenciar varias herramientas. Hablamos de grupos de interés, hablamos de grupos internos y externos de las empresas o de las organizaciones. Para nosotros como observatorio es importante buscar puntos de convergencia de intereses de las partes. Cuando se habla de un observatorio de inteligencia competitiva, estamos diciendo qué necesidades tienen los sectores económicos o algunas empresas. ¿Cómo podemos nosotros desde la academia generar algunos espacios académicos conceptuales que permitan tener un nivel de alto impacto en las comunidades, que permita generar ese vínculo que debe fortalecerse entre la academia y la industria o el sector real y viceversa? Y cómo nosotros desde estos elementos podemos gestar información clave que nos permita brindar información, valga la redundancia, a el Estado-Nación, independientemente de los entes, llámese departamento, nación o municipio, para que en sus planes de desarrollo o planes de inversión, pues se tengan presente y que haya un punto de convergencia y realmente sea eficaz y productiva las regiones. Muy bien, Carlos, interesante la metodología propuesta y ese concepto abarca todos los conceptos de acuerdo a una revisión de literatura que se desarrolló en un estudio determinado como proyecto de buscar la viabilidad de un observatorio de inteligencia competitiva para Uniminuto Centro Regional Zipaquirá. Pero a partir de ello, nosotros empezamos en nuestra tarea de investigar, de analizar y dar respuesta a qué es un observatorio. También necesitamos dar respuesta a partir de qué es la información. ¿Y qué es la información, profesor Carlos? Es William Ernesto, cuando nosotros hablamos de información, lo primero que tenemos que tener presente es que en Colombia, de acuerdo a la ley 1712 de 2014, la cual habla de anticorrupción, que no creyera,
Esta es la que nos permite comprender un poco la fenomenología del origen de la información que se gesta al interior de todas las organizaciones y que de una u otra forma nos permite comprender información en bases abiertas. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que todas las personas tienen acceso a esta información. Nosotros cuando hablamos de bases abiertas estamos diciendo que es un contenido que cualquier documento que produce una persona natural o jurídica, pública o privada, generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen incentivando el uso de los datos abiertos, entendidos como primarios o sin procesar, en custodia de entidades que cumplen funciones públicas. Entonces, entre ellas podemos encontrar las siguientes. Encontramos, por ejemplo, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo de Estadística, DANE. Estos son los elementos claves que nosotros desde el punto de vista del sector público podemos adquirir información. Muy bien, profesor Carlos. Podemos también nosotros concluir que a partir de un dato o de una serie de datos no estructurados, procesamos esta información y gestamos un nuevo conocimiento. ¿Eso es lo que me quiere decir mi profesor? Claro que sí. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tenemos una situación compleja y es que sabemos que hay información que se publica en diferentes escenarios, en diferentes contextos. El problema no es que se publiquen, es que hay mucha información en la cual ustedes y yo no sabemos para qué nos sirve. La intención de nuestro observatorio es poder identificar información que se ha publicado a través de los diferentes medios o que quizás nosotros podamos generar y construir y que sirva de insumo base para hacer tomas de decisión. Razón por la cual nosotros tenemos que hablar de qué es la información. Entonces estamos hablando de datos e información. Como usted evidencia en esta presentación, mi estimado profesor, encontramos que hablamos de datos e información. Entonces, los datos son aquellos que son hechos y sucesos que generan algún tipo de entidad. Y también se representa la información en forma de un programador o de una construcción de una solución. En cambio, la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado del conocimiento del sujeto o el sistema y que recibe dicho mensaje. Esta información tiene una estructura útil que modifica las interacciones de quien posee dicha información. Entonces, esta es la diferencia entre datos e información. Muy interesante, profesor Carlos, pero nuestro auditorio todavía está pensando frente a cómo llegamos nosotros a, a transformar esta información o a procesar estos datos para generar conocimiento. ¿Qué tipo de metodologías utilizamos, profesor Carlos? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de información, tenemos que tener presente que uno es la información que está publicada en bases abiertas como las que le mencioné anteriormente. Sin embargo, existen algunas bases de datos y repositorios. Entre ellas encontramos las siguientes. Encontramos Scopus, ProQuest, encontramos Skinfit, Evesco, ERIC, Google Académico, Cielo, Latindex, Radic, Digital Sys, entre otros. ¿Por qué las traigo a colación? ¿Por qué las comparto? Porque nosotros tenemos que tener presente que cuando estamos haciendo procesos de comprensión de entorno y estamos hablando de lo que se llama vigilancia tecnológica, tenemos que, primero que todo, tener claridad de la calidad y el origen de la información. Entonces, nosotros tenemos que validar las bases de datos que existen de las diferentes personas que han publicado en diferentes tipos de artículos, libros, etcétera, pero también tenemos que compararla, contrastarla, y quizás la información que se genere como consecuencia de la interacción de la información de las bases públicas abiertas con la información de estas bases abiertas, pues le puedo garantizar que tendremos mejores posibilidades para sortear y quizás generar y crear procesos de innovación e inteligencia competitiva e innovación tecnológica. Entonces, no sé si logré dar respuesta a tu pregunta, William Ernesto. Sí, ya me queda más claro
que a partir de estos repositorios y bases de datos podemos obtener esta información, pero mediante un proceso podemos transformar esta información en nuevo conocimiento. Pero la herramienta que utilizamos es vigilancia tecnológica. Pero ¿me puede explicar, profesor Carlos, qué es la vigilancia tecnológica? Nosotros cuando hablamos de vigilancia tecnológica, estamos diseñando una metodología en la cual utilizamos información o conseguimos información de la fuente secundaria, o sea, información que ya existe, y luego la cruzamos con la información de la fuente primaria, dependiendo los intereses de los stakeholders o grupos de interés. ¿Qué intereses tienen? ¿Qué motivaciones tienen? ¿Qué motivaciones tiene quien está haciendo la investigación? Entonces, en este caso, hablamos de un sistema. Y entendemos que un sistema es un conjunto de partes relacionadas entre sí con un propósito en común. Entonces, esto implicaría que necesariamente tenemos que hablar de unas áreas de actuación, tenemos que hablar de unos compromisos que se generen tanto en la dirección como quien esté haciendo el proceso de gestión. Tenemos que hablar de la gestión de recursos para saber dónde vamos a conseguirlo, cómo vamos a hacer las pruebas de operaciones, cómo vamos a financiarlo. Tenemos que tener claridad qué destinatarios tenemos, o sea, realmente para quién está dirigida la información. Tenemos que identificar las diferentes fuentes de información y cuando hablamos de fuentes de información, uno de nuestros intereses es empezar a identificar de los tipos, las diferentes marcas, las diferentes patentes, las diferentes tecnologías y una serie de elementos que nos interesa conocer de los procesos de vigilancia tecnológica dependiendo de los intereses del grupo de interés y esto nos va a generar unos roles y unos sistemas dentro de la estructura. También tenemos que tener claridad qué tipo de productos se esperan o qué tipo de servicios se esperan como consecuencia de la vigilancia tecnológica. Es importante tener claridad que cuando se hace la realización de una vigilancia tecnológica se van a obtener unos resultados, esos resultados tendrán que tener una retroalimentación y posteriormente tendrán que generar unos procesos de mejora como parte del proceso integral que partirá dando fundamentos a lo que es la inteligencia competitiva. ¿Qué quiero decir? Que la vigilancia tecnológica a través de las metodologías nos van a brindar una información insumo para poder articular y poder tomar decisiones asertivas o por lo menos disminuir un poco los riesgos. Es a esto a lo que le estamos apuntando desde este concepto, mi estimado William Ernesto. Muy bien. Me queda claro, no sé si de pronto el profesor me pueda eh, reafirmar lo que voy a decir. La vigilancia tecnológica, de acuerdo a lo que entendí, es un sistema que a través de compromisos de gestión de recursos a unos destinatarios o unos stakeholders se van a identificar las necesidades de información y vamos a producir y generar servicios con esa información ya transformada, ¿cierto? Sí, claro, pero es que hay un detalle. También tienes que tener presente que la inteligencia competitiva es una disciplina que se encarga del análisis del entorno competitivo que se mueve en las empresas a través de una serie a través de un proceso sistémico y ético. Y la idea es que este proceso, eh, pues la inteligencia competitiva sea el arte de localizar, recoger procesos, almacenar información, procesar información, hacerla un poco más disponible para que las personas que la requieran, pues hombre, las utilicen y que realmente disminuya un poco las amenazas o identifique las oportunidades que se generan en el entorno del interés de la persona o de la empresa o de la organización. Y esta información le permita anticiparse al futuro. ¿Y por qué no decirle? Pues que cuando se anticipa al futuro, pues le permita prever y proveer recursos para evitar situaciones indeseables. Es como la intención. Pero, profesor William Ernesto, me gustaría que usted ha venido trabajando desde el tiempo el tema de la inteligencia competitiva y su impacto en la estrategia. Me gustaría que usted nos colabore un poco, o por lo menos que le aclare a nuestro auditorio, qué es la inteligencia competitiva y su impacto a través de las acciones que se desarrollan como parte de la competitividad. Profesor Carlos, aparte de hay por lo menos una diferenciación entre la metodología de la vigilancia tecnológica y el estudio de inteligencia competitiva, lo que buscamos es
poder transformar estos datos de cuanto cuantitativos o cualitativos, poderlos organizar de una forma que se pueda resumir y presentar estos nuevos datos y se genere un conocimiento tácito y explícito, donde podamos pronosticar y recomendar estrategias, tácticas de inteligencia con el fin de desarrollar y de presentar escenarios para toma de decisiones a los grupos de interés. Eso es lo que se busca a través de la inteligencia organizacional, buscar crecimiento sostenible y rentable para las organizaciones. Creo que... La verdad, mi estimado profesor William Ernesto, se escucha esto como un poco enredado, porque hablamos de muchos conceptos, pero si pudiéramos resumirlo a su mínima expresión para una persona que no tenga claridad en este contexto, ¿cómo lo podemos socializar? La inteligencia competitiva es la transformación de datos en información que genera un nuevo conocimiento a través de desarrollo de estrategias y tácticas que son una herramienta para los tomadores de decisión de las empresas de que tengan necesidades y que les sirva de esta información para su uso. Julián Ernesto, o sea que palabras más, palabras menos, comprendería yo que cuando hablamos de este tipo de metodología, estamos integrando los intereses de los grupos de interés, los intereses de quien está investigando, los intereses de una comunidad y que esta información, en el momento de que haya un punto de convergencia, sirva como insumo para tomar decisiones y quizás generar políticas públicas. Sí, con esta información se puede generar y puede coayudar a la generación de políticas públicas en el cual van a beneficiar a la comunidad en el cual se desarrolla este impacto de usuario de influencia. Muchos de los observatorios actualmente son asesores o los utilizan como apoyo a la generación de políticas públicas. Entonces, ahí es la verdadera importancia de este tipo de que estén en la región y que los empresarios conozcan y estén atentos a esos boletines, a esas informaciones que se están emitiendo a través de los observatorios. Por eso es importante, y nuevamente reitero, es de que se le dé importancia y la verdadera visibilización de estos observatorios como herramienta para impactar en su área de influencia. Entonces, ahí el profesor Carlos es donde requiere que se haya un buen trato de esa información y que se determinen las necesidades de la región. Julián Ernesto, muy amable, gracias, pero hay una nueva situación que se entra a generar y es que cuando hay mucha información en diferentes medios, como le decía hace un momento, hay cualquier cantidad de información que usted no sabe qué hacer con ella y una de las estrategias que se han venido trabajando es el tema de la minería de datos. ¿Qué conceptos tiene usted, mi estimado William Ernesto, sobre el tema de la minería de datos? Sé que existen algunos, como es el data mix, es cuando usted busca información que considera que es parte de la investigación, pero usted genera una investigación sin tener unas hipótesis de trabajo. ¿Eso es cierto? Sí, mi profesor Carlos, lo hemos también evidenciado. En estos repositorios, en estas bases de datos, tenemos mucha información. ¿Qué es lo que hacen los investigadores o los especialistas para el manejo del data, de la información? Es transformar estos volúmenes de información en información útil, pero a su vez como una pesca de datos.
donde ellos van a recoger una información no estructurada, la filtran, o sea, se hace data driven sin tener una hipótesis. A su vez, nosotros desarrollamos esas hipótesis, vamos a descubrir en esas bases de datos una mejor información que va a ser de provecho para la organización. Muy amable, profesor William. Aquí nace la siguiente inquietud. Sé que el equipo de trabajo del observatorio, o por lo menos quienes hemos venido interviniendo en él, hemos desarrollado, hemos visitado algunos observatorios, pero también hemos hecho un levantamiento de información de 47 observatorios que se encuentran tanto en Cundinamarca, Sabana Centro y algunos a nivel nacional. Estimado William Ernesto, desde su experiencia, desde este proceso, ¿cómo le ha parecido a usted ese tipo de encuentros con los observatorios que se han visitado, que se han encontrado? ¿Y qué piensa usted de la clasificación de los observatorios que estamos compartiendo en la estadística en este momento con nuestro auditorio? Mi profesor Carlos, de acuerdo a nuestro estudio, encontramos en la región y en el departamento de Cundinamarca una diversidad de temáticas de los observatorios. En su gran mayoría están orientados hacia la parte política, seguidos de la parte social y de la parte empresarial, laboral y ambiental. Hemos encontrado de diversas situaciones en el área de salud, en el área tecnológica y en una única parte en un área de comunicación. Pero en ningún momento hemos encontrado en la región un observatorio de inteligencia competitiva, mi profesor Carlos. Mire que ese comentario, como por lo menos la pesquisa que se ha tenido con esta información, genera cierta motivación para poder continuar con el proceso. Porque bueno, nosotros cuando hablamos de observatorios de inteligencia competitiva, estamos en búsqueda de generar información útil, reiteramos, pero también la idea es brindar información que permita hacer crecimiento económico y en particular desarrollo económico, teniendo claridad que el crecimiento económico se ve reflejado en las cifras y que estas cifras que se ven reflejadas en los estados financieros de las empresas y de las instituciones, también se vean reflejadas en las cifras que genera los diferentes entes como los municipios, los departamentos de la nación, para que estos tengan ingresos suficientes o quizás que hagan optimización de los mismos, generando desarrollo regional. Esa es una de las grandes banderas que nosotros hemos venido trabajando en este concepto, William Ernesto. Sin embargo, me gustaría que de pronto también nos comentes los análisis que has venido desarrollando con el tema de los observatorios y sus estrategias. Sé que has venido trabajando mucho en el tema, entonces coméntanos algunas experiencias de estas, por favor. Bueno, aquí encontramos emprendimientos, como lo han mencionado, de diferentes temáticas. Tenemos de carácter académico y orientados a la parte de emprendimiento. Tenemos el ejemplo de la Universidad Nacional de Colombia, donde encontramos un modelo de negocios como instrumentos pedagógicos basados en el aprender haciendo. Otras entidades de organizaciones de carácter mixto y privado, como la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se tiene una amplia formación y conocimiento de autoridades hacia los empresarios, hacia la comunidad, y obviamente dinamizando toda la temática de emprendimiento en Bogotá, en la región y a nivel nacional. También encontramos el Observatorio Financiero de la Universidad Sergio Moreda, el Observatorio de Competitividad del Empleo de la Cundinamarca y el Observatorio Regional Sabana Centro. ¿Cómo vamos? William Ernesto, muy amable, muchas gracias, pero sé que has venido desarrollando una propuesta del conocimiento de los observatorios y me gustaría que compartieras a nuestro auditorio cuál es la propuesta de gestión del conocimiento que se gesta a través del Observatorio de Inteligencia Competitiva que Uniminuto está proponiendo. Listo, nosotros a partir de la gestión de conocimiento y de la gestión de la información, desarrollamos una propuesta con la ánimo de definir una gestión efectiva de este conocimiento. Pero ¿cómo la iniciamos? A partir de unas variables de entrada, en la cual
encontramos que hacemos un desarrollo de planeación donde vamos a indagar cuáles son los grupos de interés, cuál es la información que se está requiriendo, qué es lo que hay en el medio. Y a partir de esas necesidades y de los factores críticos de vigilancia, podemos identificar esas necesidades. Hacemos un diagnóstico, hacemos una búsqueda y recolección de información a través de la tecnología, de herramientas como lo hemos mencionado, de la vigilancia tecnológica y de los estudios de inteligencia competitiva. Y captamos nuestra información a través de esos repositorios y volvemos información pertinente, accesible y confiable para poder comunicar a través de datos ya estructurados con unos informes, boletines, y estos vamos a hacer nuestras variables de salida, en los cuales vamos a utilizar esa información por medio de indicadores y le damos una estructuración a la información. ¿Para quién? Para aquellos tomadores de decisiones de la organización. Y vamos a hacer una metodología de Palop que consiste en adquirir, organizar, procesar, usar, divulgar y medir toda la información. Y esa es la función del concepto de que es un observatorio. Y todo nuevamente con el fin de gestionar efectivamente el conocimiento para uso propio de la organización. Un aporte interesante y se identifica mucho proceso estructurado. Sin embargo, tenemos que recordar que la inteligencia competitiva como proceso es un proceso ético y sistémico de recopilación de datos, análisis y difusión de la información pertinente, precisa y eficaz y oportuna sobre los productos, clientes, competidores y cualquier otro aspecto del entorno necesario para apoyar los procesos administrativos a directores que tomen decisiones estratégicas en una organización. Debo entender, mi estimado William Ernesto, que con la propuesta que acabas de compartir, le damos cumplimiento a estos intereses. Sí, porque como no lo vemos, cada tipo de información va a ayudar a los tomadores de decisiones. Podemos transformar esos datos no procesados, el observatorio le da un proceso y se genera una información que es útil para la organización y donde se pueden desarrollar, proyectar para beneficio de la organización. Y damos resultado o la definición del concepto de inteligencia competitiva. Y esto me lleva a lo siguiente, William Ernesto, que nosotros nos encontramos en Cundinamarca y estamos hablando de Sabana Centro. Nosotros tenemos que recordar que Sabana Centro tiene un promedio, o no tiene un promedio, tiene 11 municipios que lo conforman. Entre ellos encontramos Cota, Tenjo, Chía, Tabio, Cajicá, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá, Cogua, Gachancipá y se me escapa uno. ¿Cuál es, William? Tengo Cota, Chía, Sopó, Cajicá, Tabio, Tocancipá, Zipaquirá, Gachancipá, Nemocón y Cogua. Nemocón me faltaba. Listo, muy amable. Pero hay que tener presente que nos encontramos con un promedio de 12.000 empresas, de acuerdo a los registros de Cámara de Comercio. Se encuentra un promedio de 10 zonas francas. Y estamos diciendo que lo que compete a Sabana Centro está generando el 30.6% del Producto Interno Bruto de Cundinamarca. También estamos diciendo que eso, es importante que nosotros hablemos de desarrollo económico, entendiéndose como el proceso de crecimiento a nivel de producción de bienes y servicios de la economía, soportado y apoyado por la introducción de mejoras tecnológicas y que se ve acompañado por una serie de transformaciones estructurales en el ámbito económico como en el social, con consecuencias para mejorar la distribución de la renta y las riquezas. Estas se tienen que ver reflejadas en lo que hablamos de los factores como producción, tecnológicos, desarrollo humano y políticos y sociales. ¿Por qué los traemos a colación? Porque en esta ambientación nosotros tenemos que empezar a visibilizar y proyectar las actividades que hace el Observatorio de Inteligencia Competitiva. Como ustedes se dan cuenta, mi querido William Ernesto, hablar de esta actividad nos lleva tácitamente a comprender el entorno
lo que tiene que ver con el Informe Nacional de Competitividad del 2012 al 2020. Este documento fue gestado por el Consejo Privado de Competitividad y, si no estoy mal, la Universidad del Rosario. No sé, se nos pasó los derechos de autor en este momento. Pedimos excusas públicas, pero bueno, el resto, ¿usted qué sabe o qué ha conocido del Informe Nacional de Competitividad? Bien, en la estructura del informe de competitividad encontramos varios apuntes y de conceptos, donde nos habla de las condiciones habilitantes de las instituciones, de su infraestructura, de la adopción de las tecnologías de información y comunicación, de la sostenibilidad ambiental y algo principalmente el capital humano, entendidos de los pilares de salud, educación básica, educación superior y formación para el trabajo. También tenemos que recordar, mi estimado William Ernesto, la eficacia de los mercados. En ella estamos hablando del entorno de los negocios, el mercado laboral, los sistemas financieros y el tamaño de los mercados. Esto sin dejar de lado el ecosistema innovador, que estamos hablando de la sofisticación y diversificación, y también lo que tiene que ver con innovación y desarrollo empresarial, lo que tiene que ver con estas dinámicas. Sé que nosotros tenemos una serie de información interesante, pero me gustaría compartir con ustedes una información muy genérica y utilizando como base la información de Bogotá Distrito Capital, en la cual se encuentra en lo que tiene que ver con el índice de consumidores en el 2019, que se encuentra en el primer puesto. Hablamos de una población de habitantes de 7.743.955, unos valores agregados en el 2018 de 226.206.437. Hablamos de un valor agregado al capital a 2018 del 30.52, un peso relativo municipal del entorno agregado al departamento en el 100%. ¿Por qué traemos a Bogotá como medidor, entre comillas, de estos elementos de competitividad? Porque, entre comillas, en la zona es el que ha tenido mayor desarrollo, ha tenido mayor niveles de procesos de innovación y desarrollo tecnológico. Entonces, esa es como la información que quería compartir, William Ernesto. No sé si quieras compartirnos algo más. Pues el informe es bastante interesante, pero aquí abarca temas de varias ciudades a nivel nacional, donde encontramos índices de competitividad como Bogotá, como uno de los más altos, Manizales, Tunja, Bucaramanga, y obviamente esto hace un análisis frente a cada uno de los pilares anteriormente mencionados. Pues estos datos, Carlos, nos dan un indicador donde se ve la necesidad de desarrollar un observatorio orientado y dedicado a este tema de la competitividad. ¿No le parece, mi profesor Carlos? Pues la verdad, sí. La verdad necesitamos comprender, contextualizar, gestionar y tomar decisiones que nos permitan ser más productivos y más competitivos desde nuestras regiones, desde nuestros sectores económicos y hacer una proyección desde el punto de vista local, pero también hacerlo a nivel internacional en la medida de las posibilidades. Esto me lleva a lo siguiente, William Ernesto. Resulta que nosotros en este momento tenemos una situación muy compleja con el tema del COVID-19, una situación que ninguno de ustedes y yo esperábamos. Sin embargo, hay información de la CEPAL que nos permite comprender un poco lo que está pasando. Nosotros somos conscientes de que este problema de COVID-19 nos ha afectado en todos los sentidos, emocional, social, cultural, pero en particular desde el punto de vista económico y productivo. Estimado William Ernesto, me gustaría que nos socializaras un poco esta experiencia que ha venido trabajando la CEPAL como parte de la identificación del análisis de los sectores económicos a nivel global. En este proceso de reactivación económica, como hemos visto, se han visto afectadas unos sectores más que otros. En la parte que se han sido más afectados, especialmente ha sido el sector
de turismo, de la industria cultural, todos los trabajadores de esta parte cultural, la parte del comercio en general, la parte de preparación de bienes, hoteles y restaurantes, transporte, moda y automóviles. Estas han sido las sectores, de acuerdo a este informe, se han visto más afectados, y más por las normas de gobierno frente a la restricción y a los protocolos de seguridad, también se han visto afectados. Otros sectores significativos encontramos el sector de la minería, el sector de la electricidad, gas y agua, de la construcción, de servicios empresariales, de todo lo que es la parte de consultoría, de actividades financieras, el área de bebidas, la fabricación de muebles de madera, en la industria química. Algunas de las áreas que se han visto afectadas, de acuerdo a estudios, son las áreas de agricultura, ganadería y pesca, la producción de alimentos para el mercado interno. Hemos encontrado que, en general, las panaderías, supermercados, droguerías y famas no se han visto tan afectados. La parte de insumos y equipamientos médicos, los medicamentos, telecomunicaciones, que es un área que en el sector nos hemos visto que en Colombia estamos muy por debajo del índice a nivel latinoamericano, donde con esta situación de COVID donde tenemos unas debilidades terribles, pero de una u otra hora el gobierno ha mejorado el proceso de comunicación. Y la parte del mar, y en la parte educativa también nos hemos visto bastante afectados, ¿cierto? Sí, es muy cierto, y no solamente lo que tú estás planteando, sino que es fundamental hacer un proceso de reinvención. ¿Cómo hacer un proceso si se puede utilizar el término, de reingeniería interna nuestra? ¿Cómo optimizar los procesos? ¿Cómo mejorar y cambiar los paradigmas que tenemos en los procesos productivos? Esto nos lleva a lo siguiente, William Ernesto, a comprender un poco qué tienen que hacer las empresas frente al COVID-19. Desde tu experiencia, desde tus análisis, ¿qué le compartirías a nuestro auditorio para que realmente se ponga a consideración en sus funciones? Mira, hay varias premisas que debemos de apropiar. Primero, revalorizar lo público. Otra cosa que tenemos que tener esa necesidad de cambio en los cuidados, en los protocolos. Y debemos pensar en la globalización, pensar en lo nuestro. Debemos pensar en una forma de construir comunidad, de aprender a acelerar la disrupción tecnológica. ¿Qué significa eso? Volver a construir y destruir las cosas. Estar en constante renovación. Y obviamente la acepción como norma. O sea, tener en cuenta todas las normas legales y exclusivamente, mi querido doctor Carlos, ser muy estrictos con los protocolos de bioseguridad para evitar el aumento del índice y en este momento el rebrote, que es algo que nos está afectando muchísimo. Hay una duda y un sentimiento que me genera el tema de la aceleración disruptiva tecnológica, en el sentido de que las tendencias actuales, el desarrollo de la cuarta revolución industrial, está orientado a los procesos de automatización. Entonces, la idea de la automatización es generar calidad de vida y generar espacios. ¿Cómo hacer, William Ernesto, para que los empresarios o las personas que tomen decisiones sigan con el proceso humano y no, qué término utilizar, no se vuelva como tan robótico el proceso? ¿Cómo hacerlo, William Ernesto? ¿Tienes alguna propuesta o algo por el estilo que nos permita un poco comprender este fenómeno del pensamiento de la aceleración y de la disrupción tecnológica? Bueno, es algo que
no podemos dejar de lado, y es este avance de las telecomunicaciones y, como simplemente dices, de la robótica frente a la producción de bienes y servicios. Pero también es cierto que nosotros estamos, de acuerdo a esta situación del COVID, estamos viendo al campo como una verdadera alternativa de solución a nuestra reactivación económica. Hay muchas estrategias y el gobierno también piensa dinamizar la economía a través de proyectos de carácter nacional, como es el de la construcción. Ahí es un área bastante, donde se emplea bastante mano de obra. Fomentando también, se está desarrollando proyectos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Pero ¿cuál es la función que tenemos los observatorios? Es poder brindar información de carácter útil a este tipo de empresas, para que no vayan a morir en el intento. Julián Ernesto, sé que debo entender que una de las funciones o una de las proyecciones que tiene el Observatorio de Inteligencia Competitiva para Uniminuto, Centro Regional Zipaquirá y la zona de influencia es fortalecer la cuarta revolución industrial a través de la generación de conocimientos, experticias y generar nuevas posibilidades de innovación y desarrollo. Sí, ese es uno de los pilares de nuestro ejercicio, y es uno de los objetivos que iremos a desarrollar en la segunda fase de nuestro proyecto de investigación. Julián Ernesto, para no cansar a nuestro auditorio, y creo que estamos en términos de terminar nuestro tiempo, ¿qué conclusiones y recomendaciones podemos compartir con nuestro auditorio en el día de hoy? Bien, una de las conclusiones es de que el observatorio, luego de revisar todos estos conceptos teóricos, podemos afirmar que son una fuente de transformación de información que está recogiendo esos fenómenos del contexto y genera informes para los tomadores de decisión. Y luego de haber realizado el estudio de los 42 observatorios en Bogotá y Sabana Centro, donde no se identificaron observatorios orientados a la productividad y competitividad de pequeños y medianos empresarios en función de inteligencia competitiva. Es un espacio donde nos invita a poder ingresar a este mercado de información y ofrecer nuestros servicios, profesor Carlos. Hay una cosa que me encanta de lo que dice William Ernesto, y es que realmente no existe una cultura de las empresas en el uso de los observatorios, y la idea es que esto es una oportunidad para todos. La idea es para que el empresario conozca un poco los observatorios y sus funciones, que la academia, en nuestro caso Uniminuto, como corporación universitaria, sede de Zipaquirá, promueva procesos de acercamiento desde el punto de vista de empresarios y también de los gobiernos, y que este observatorio tácitamente fortalezca los desarrollos económicos, empresariales, partiendo de los servicios ya diseñados como estrategias y los que existen actualmente. También es importante tener presente, mi William Ernesto, que cuando hablamos de el Observatorio de Inteligencia Competitiva, este también se encuentra apoyando los diferentes elementos que plantea la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque es que estamos en búsqueda de disminuir la pobreza y la desigualdad humana, induciendo gobiernos e instituciones que aporten su granito de arena con este propósito, razón por la cual el observatorio fomenta proyectos que coayudan en este marco de innovación y construcción de nuevos conocimientos, William Ernesto. Entonces, como usted se da cuenta, y ya al auditorio le compartimos, que la naturaleza de este observatorio es un observatorio de investigación que busca y fomenta la biometría, siendo esta una multidisciplina, haciendo uso de herramientas estadísticas, sociológicas e informáticas, gestionando el cumplimiento de objetivos investigativos con base en datos de acceso abierto, dependiendo de los intereses de los grupos de interés o los stakeholders. Muy bien, profesor Carlos. Yo creo que el auditorio ya tiene muy claro el concepto de qué es un observatorio, y creo que dejamos abierto a nuestro auditorio si tienen dudas e inquietudes para resolver.
Pero es que hay un detalle, William Ernesto. En este momento nos encontramos haciendo una grabación. Como no tenemos posibilidad de interactuar directamente, mi estimado William Ernesto, desde su percepción, ¿qué sugiere usted, qué propone usted, qué tipo de proyectos o gestiones se pueden desarrollar a través de este observatorio? Listo. Uno es de que podemos surgir serios interrogantes y que dejamos a nuestro auditorio nuevamente a unos interrogantes de qué tipo de información útil puede generar un observatorio de inteligencia competitiva a las empresas aliadas en el Centro Regional de Paquirá como apoyo a la toma de decisiones. Cómo el Observatorio de Inteligencia Competitiva dinamiza en la medida de sus capacidades una articulación de la academia a las políticas públicas y económicas en el sector real de Sabana Centro. ¿Qué estrategias de minería de datos debe diseñar el Observatorio de Inteligencia Competitiva que facilite la comprensión de las dinámicas económicas, administrativas y organizacionales que las empresas para los pequeños y medianos empresarios en Sabana Centro? También, William Ernesto, también podríamos hablar qué tipo de estrategias de innovación y desarrollo económico puede proponer el Observatorio de Inteligencia Competitiva para que tenga un alto impacto en la creación de políticas públicas. Y esta última, ¿qué tipo de estrategias financieras debe utilizar el Observatorio de Inteligencia Competitiva para que tenga autonomía económica en el desarrollo de sus funciones y coayude a dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU? Entonces, estas serían como las conclusiones y recomendaciones que podemos hacer en esta intervención. Sin embargo, para no cansar a nuestro auditorio, les agradecemos su tiempo, su disposición y cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes tienen nuestros datos de contacto. Por favor, comuníquense con nosotros. Les agradecemos. Una feliz tarde para todos. William Ernesto, gracias por tu apoyo, por tu colaboración y orientación en esta socialización de este tema. Muchas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias, profesor Carlos. Feliz tarde para todos.